edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos y los labradores para que recibiesen su fruto. Estoy leyendo Mateo 21:35. Más los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Santo. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Santo Dios. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Y aquí el Señor le habla claramente, hermano, le da la claridad, la respuesta ya abiertamente. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros. Bueno, el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aleluya. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Esto no necesita interpretación, la verdad que Amén. estos versículos, ¿cierto?, se interpretan solos. Amén. Jesús lo habla claramente a los fariseos, a los saduceos, ¿cierto?, que ellos eran esa viña que él plantó, ese cierto pueblo que Dios tenía, esperando justicia, esperando cierto orden, aleluya, ¿cierto? Y decía, ¿cierto?, que solamente encontró vileza, iniquidad, ¿cierto?, en ellos. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿cierto?, les dijo que el reino será quitado de vosotros, les dice claramente. Amén. Amén. Y será dado a gente que produzca fruto de él. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Ya? Quiero que comprendan, ¿cierto?, que este es claramente, ¿cierto?, la misma palabra que Jesús exhorta. Amén. Sí. Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Sí, amén. Jesús es la palabra, Él es el verbo. Amén. Entonces, hermano, enfoca claramente, ¿cierto? Dios enfoca a su pueblo, ¿cierto?, que es como una viña. Pero no quiero enfocarme en la viña, quiero enfocarme, ¿cierto?, a lo que, ¿cierto?, Jesús habla, hermano, de la viña. Como, ¿cierto?, esperando uva, de uva silvestre. Amén. Santo Dios. ¿Usted sabe la diferencia entre la uva que explica el Señor aquí, la uva silvestre? Sí, amén. Él lo explica claramente, dice: ¿qué más se podía hacer en mi viña que yo no lo haya hecho en ella? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, él trabajó en la viña, ¿cierto? Cuando Sí, se le amén. explica a los fariseos. ¿Amén? Amén. ¿De qué le dice? La cercó de vallado, ¿cierto? Sí, amén. Plantó la viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a los labradores. O sea, dejó todo el trabajo preparado. Todo Amén. listo. Sí, El amén. Señor trabajó en su pueblo, el Señor moldeó su pueblo, el Señor hizo todo el trabajo en esta viña. Amén. La viña representaba a Israel, ¿cierto? Así es el trabajo de las viñas, ¿cierto? De los campos, la gente trabaja, la abona, le saca las piedras, ¿cierto? La riega, ¿cierto? Sí, y amén. espera la bendición después de todo el trabajo, ¿cierto? Amén. Espera el fruto de lo que sea en un campo o en los árboles frutales, ¿cierto? Esta es la forma. Amén. 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 De trabajar para esperar fruto, ¿cierto? Amén. Y mientras más trabaja, el fruto es más precioso. Amén. Mira para adelante. Mientras más la cuida, la Hacia poda, la adelante. uva, usted sabe que la uva no la van podando, le van sacando los ganchos malos, Sí, amén. cada año le sacan las ramas, las vuelven a dejar ciertos chonquitas para que tire nuevo de nuevo. Sí, ¿cierto? amén, sí. Y cuando empiezan a salir la uva, empiezan a sacar con una tijerita las que están malas también. Hermano, sí, amén. Las que no sirven, ¿cierto? Sí. Para que, ¿cierto?, la uva, ¿cierto?, produzca, ¿cierto?, Salga al linda. 30, al 60, al 100 por una, y todo tipo de fruto, como lo explicó el Señor, ¿ya? Sí, Señor. Amén. ¿Cierto? Pero cierto, en cierta manera, ¿cierto? Este era la viña. Quiero hablar de la diferencia entre la viña que se trabaja y la uva silvestre. Las uvas silvestres Ay. son las que salen. Ay. Son como las moras silvestres. Los frutos silvestres son como una vez fuimos cuando éramos niños en Cajón del Malpo y había un peral, no sé si se acuerdan ustedes, un peral grande. En medio de nada había un peral y nosotros decíamos: ¿quién plantó este peral? Y sacamos, tiramos piedras que era gigante.
Entonces no era como un campo de peral, era un peral que estaba ahí nomás, era un peral silvestre, pero tenía fruto. Así es también la mora silvestre, esa mora que se da en Coyicuye. No sé si ustedes han ido a Coyicuye por la orilla, cuando vamos bajando al río por la orilla y no se sale. Que no son no son las moras normales que están al lado de los ríos, que al lado de los ríos, ¿cierto? Los canales, sale la mora, esa es la mora normal, esa mora que esa es negra, pero hay una mora que es silvestre, que sale fuera de los canales, y esa está en Coyicuye, yo la conocí, no la conocía, ¿ya? Pero no es la misma, ¿ya? Entonces, hermano, Jesús explica claramente, ¿cierto?, que él esperaba, ¿cierto?, que la viña diera uva, pero en vez de uva, dio uva silvestre. Ay, santo. ¿Sabe lo que significa, hermano? Que el fruto, y de igual manera, él lo hizo crecer. Él lo dio en lo silvestre, hermano. Nosotros somos la uva silvestre. Ay, santo Dios. La iglesia es la uva silvestre. A eso quiero enfocarme. Que nosotros, la iglesia, hermano, somos, el Señor esperaba en ese campo la uva, pero cierto, esta viña no fue el fruto, no produjo ese fruto, sino que el Señor, cierto, aleluya, produjo el fruto en la iglesia, en de los gentiles. Él esperaba en Israel, esperaba misericordia, esperaba amor, esperaba cierto clamor, esperaba un pueblo bien dispuesto. Amén. Pero cierto, no llegó a dar el fruto Israel. Por eso, cierto, el apóstol Pablo habla de los silvestres que lo llevaron a los romanos. Quiero, hermano, enfocarme, cierto, porque he predicado de la viña, pero quiero predicar algo cierto que tengo en el libro de los romanos. Quiero que vaya. Busque mientras romanos, tengo el apunte aquí, hermano. No ando con apunte escrito en realidad, hermano. ¿Ya? Aleluya. Pero quiero ir a Romanos, al libro de los romanos. Ya, el apóstol Pablo, hermano, habla de que nosotros, si alguien me puede ayudar, hermano, no, sí, amén. Espera un poquito. Cuando habla, el Señor habla, cierto, que como siendo, cierto, nosotros fuimos gestados a la rica savia del olivo. Amén. ¿Cierto? Nosotros no pertenecíamos al olivo. Amén. Amén. Pero fuimos injertados en este olivo. ¿Ya? Nosotros, cierto, no éramos parte de esta bendición. Mira, la verdad que tenía marcado el tema, pero no lo tengo marcado. Pero quiero hablar, hermano, que nosotros, hermano, no éramos parte de esta viña, no éramos parte de esta bendición, ¿cierto? La iglesia, como el Señor le dijo en el libro de Juan, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios habla de esa viña, ¿cierto? Que esperaba ese fruto, pero esta viña dio el fruto silvestre. O sea, el fruto, hermano, ¿cierto? El fruto silvestre es la iglesia que fue injertada en esta rica savia ¿cierto? Del olivo que explicaba Pablo, ¿cierto? Mientras estoy buscando, hermano mío. El 11, sí, aquí estaba marcado, estaba mal. Sí, ya. Mire, la salvación de los gentiles. Dios te bendiga, hermano. Digo pues, han tropezado, escuchó lo mismo que dijo el Señor, es que cierto cayeron sobre esta piedra. Ya, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Escuchó? Amén. Para provocarle a celo. Sí, Señor, amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, o sea, a los fariseos, a los judíos. Porque si su exclusión, o sea, la del pueblo de Israel, amén. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahí entramos los gentiles, ahí entramos, ¿cierto?, la viña silvestre, amén. ¿Qué será de su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Amén. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén.
O sea, Amén. el fundamento, ¿cierto? En la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, en amén. la ley de Dios, esa es la raíz. Eso es lo que Dios habla, hermano. Sí, amén. Porque nosotros estamos insertados en esta misma raíz, hermano. Que es la Amén. palabra, que son los mandamientos, que son los decretos, que son los estatutos, que son las normas, que son las leyes, que son los reglamentos para entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Eso, hermano, aleluya, quiere hablar el apóstol Pablo. Si las premisas son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas, escuche, aquí está hablando de Israel, ¿ya? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, aquí está hablando de los silvestres, ¿ya? Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Esto es lo que produce la bendición de Dios, hermano. Amén. Nosotros éramos esos olivos silvestres, esa uva silvestre, la iglesia, los gentiles, los que no éramos ciertos del pueblo escogido. Amén. Amén. Como dijo Pablo, yo soy fariseo de fariseos. Ay, sí. Santo. ¿Cierto? De la tribu de Benjamín. Amén. Santo, sí, amén. Instruyó a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Pero él, hermano, no se sujetaba, decía que todo eso lo tenía por basura, amén. Porque todo lo que es la ley, todo lo que es cierto, el reglamento, ¿cierto? De la ley, hermano, ¿cierto? Tenía un fundamento de muerte, amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque ellos nunca pueden cumplir la ley, nunca pueden cumplirla, amén. ¿Cierto? Entonces, en un momento cuando, ¿cierto? Empezaron a convertirse los gentiles, por si acaso los gentiles son el resto de la humanidad, ¿ya? Israel, ¿cierto? El pueblo de Dios. Amén. Y los gentiles son todos los países del mundo, ¿amén? Sí, De amén. Roma, ¿cierto? De los países de Roma hacia adelante, que es cierto que se convirtieron con el emperador y todo en esos años al Señor, ¿ya? Amén. El emperador Constantino fue el primer emperador en convertirse al Señor, ¿amén? Aleluya. A la iglesia, por lo menos, pero ahí la iglesia se deformó en realidad. Así que, hermano, entonces nosotros, hermano, siendo olivos silvestres, siendo uvas silvestres, ¿cierto? Que Dios no trabajó en nosotros. Amén. Amén. Dios no trabajó en usted, Dios no trabajó en mí. Amén. Santo. Nosotros, gracias al Señor por la misericordia de Dios, ¿cierto? Fuimos injertados. ¿Qué significa injertado? Es cuando le cortan una rama a un árbol Sí. y le ponen otra Otro rama, pedazo. ¿cierto? Del árbol bueno. Y esa rama se injerta y produce fruto, ¿cierto? Produce barro. Y en vez de dar limones, da naranja. No. ¿Cierto? Hay gente que combina los árboles de esa manera, injerta. A eso quiere hablar el Señor, pero siendo injertado, igual dio fruto, amén, porque ese es el trabajo que hizo el Señor. Dios trabajó en Israel, Dios trabajó en su pueblo, Dios le mostró su gloria, Dios los sacó, Dios los escogió, ¿cierto? De la descendencia de Abraham, ¿cierto? Le dijo que iban a ser esclavos, pero iban a salir con riqueza de ese lugar. Dios empezó a trazar el propósito profético, ¿amén? Aleluya, sí, Señor. Eso es lo profético, eso es lo real, eso es lo que es profético, no es como los profetas de ahora que hablan solamente de lo que está escrito, Ay, sí. ¿cierto? Ya son pocos los profetas que anuncian algo que nuevo, algo que viene, algo que no se ve, algo que no se... ¿Cierto? Mira, así dice el Señor, de aquí a 2 meses Sí, amén. va a suceder esto en tu vida, y eso sucede, ¿amén? Santo. El profeta actual le dice, mira, viene un terremoto, mira, viene un temblor, mira, te vienen pruebas, y eso es lo normal, No. ¿amén? Lo que está escrito. ¿Por qué? Porque andan profetizando todas las semanas, y no tienen que hablar. Pero el verdadero profeta, Dios le revela quizás una vez al año, quizás una vez cada 5 meses, quizás cada una vez. Hermano, si los profetas, los profetas que hablan de parte de Dios, sí, pero aquí tienen toda la vida los profetas, tienen 70. Daniel vivió muchos años. Sí, amén. Pero bueno, Daniel les profetizó estas cosas, pero Daniel vivió todos los reinos. Daniel murió anciano, Juan murió anciano. Sí, amén. Entonces, ¿cierto? Ellos, hermanos, ¿cierto? Nos hablaban por hablar y nos profetizaban lo que Dios le enviaba, ¿cierto? Entonces le profetizaban a Israel que Dios lo iba a cortar, que iban a ir esclavos. Le profetizaban al Señor que si no se volvían a Dios, iban a ser esclavizados, iban a ser deportados, ¿cierto? Lo que hablaba mi hermano Juan de Jeremías, ¿cierto? Ellos fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios. Aleluya. ¿Y por qué Dios los esclavizaba? Permitía para que ellos se volvieran a Dios. Sí, Señor, amén. ¿Amén? Entonces él en la viña dijo, esta es mi viña, yo cavé, le hizo un lagar. ¿Qué significa? Que Dios los protegió, Dios los bendijo, Dios los llevó a la tierra prometida, ¿cierto? Los estableció en ese lugar que era un lugar de vega y de monte, donde fluía leche y miel, ¿cierto? Donde había bendición por todos lados. Ese trabajo hizo el Señor en su pueblo. ¿Ven? Y esperaba que esa viña diera fruto, que esa viña permaneciera en su presencia, que ese pueblo siguiera buscando a Dios, que ese pueblo siguiera dando gracias
hacia Dios, que ese pueblo siguiera cerca de Dios. Aleluya. Ese fruto esperamos, que Dios no espera más fruto de nosotros, que alabemos su nombre. Como esa hermana, que permanezcamos en Él, que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Que en cualquier situación que vivamos, ¿cierto? Podamos estar cerca de Él. Señor. Amén. Eso es lo que espera el Señor, hermano. El fruto de alabanza, de adoración, de fidelidad, de amor. El fruto, ¿cierto? De perseverancia en Él. Amén. Eso esperaba Dios de Israel, aunque Israel estaba bendecido. Sí, amén. Es que, hermano, yo estoy sin pega, pero sigue adorando a Dios. Eso espera Dios, una adoración Sí, cuando no hay trabajo, amén. una adoración cuando no hay problema. Ese fruto espera Dios. Amén. Es el fruto silvestre. Amén. El que no fue criado a los pies de Gamaliel. El que era como Pedro, pero Pedro decía, este es del vulgo, este no estuvo allá con Gamaliel. Pero había un fruto de Dios en él, había un fruto que Dios Sí, iba amén. poniendo. Hay fruto de Dios que Dios va dando, hermano. Usted no puede tener, a lo mejor no fue al mejor liceo, no fue a la mejor universidad, a lo mejor no tiene el mejor título, ¿cierto? Pero tiene, aleluya, lo más grande en su vida, tiene lo más importante en su Sí, corazón, amén. a Jesucristo, hermano, eso es lo más importante, aleluya. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Sí. Sí, Señor. Hermano, y si lo tengo trabajo y tengo a Cristo, Dios le dará un trabajo. Bendito Dios. Hermano, y todos los problemas que tengo, Dios se encargará de esos problemas. Sí, amén. Eso es lo que espera el Señor. Ese fruto, hermano, silvestre, hermano. Ese fruto cuando uno no ve nada. Cuando, hermano, está todo cerrado. Ese fruto cuando, hermano, parece que todo está en contra. Ahí viene el fruto de Dios. El verdadero fruto no es que florece cuando está todo bonito. Por eso el Señor dijo, la acabé, le puse una torre, le puse guardia, trabajé, la aboné y no dio el fruto que esperaba. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cierto? Señor. El fruto que Dios espera cuando no hay nada. Es el fruto silvestre, hermano, cuando no hay nada, cuando está todo cerrado, cuando está todo en contra, cuando hay tempestad, hay torbellino, cuando hay maremoto, hay tsunami, hay temblor, hay terremoto como en Chile. ¿Usted sabe que la gente se admira de Chile? ¿Por qué? Por los terremotos grandes que hay aquí en Chile. La gente le tiene terror a los terremotos. Ay, Y Señor. el que me decía el otro día, no que hubo el último de grado 7 y tanto fue en 7-3 en Antofagasta, ¿cierto? Pero aquí en Chile no le ponen terremoto, en otro país 6-7 un terremoto. Aquí hay un terremoto, hermano, y se cae todo. Aquí en Chile 6-7-3 dicen temblor, sismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta tierra está acostumbrada, ¿cierto?, a esas catástrofes que son los terremotos. ¿Amén? Así la iglesia de Cristo tiene que estar preparada a los terremotos espirituales. Sí, amén. Ay, Ah, santo porque hay Dios. gente que siente un temblorcito, Santo está Dios. temblando, y sale arrancando, ¿cierto? Nosotros cuando, ¿cierto? Hay ya se graba 6, 7, se empiezan a sonar, tranquilo, ¿no? Si nuestra casa está llena de fierro. Si la casa no se va a caer, hermano. Ni siquiera las casas de madera se caen, porque las maderas están como chiqui, vaya y para acá, pero no se caen tampoco. ¿Saben lo que se caen? Son las casas de adobe, esas casas antiguas, de ladrillo antiguo, todas esas cosas se caen, pero las casas que están construidas con las normas chilenas, hermano, aunque hay un grado 7, 7, 8, no se han caído. Sí, Porque amén. están llenas de fierro por todos lados. Tienen un fundamento con cadenas, y de ahí pilares, y de ahí cadenas arriba, y está todo encadenado. Y lleno de cemento, ¿cierto? Por todos lados y ladrillo. Así es la vida espiritual, hermano. Bendito Dios. Así es la vida espiritual de la iglesia, hermano, la iglesia silvestre, la iglesia que no era parte de la bendición, la iglesia que no era parte, ¿cierto?, del pueblo de Dios, de la viña que Dios cavó, de la viña, ¿cierto?, que Dios esperó el fruto, ¿cierto? El fruto lo está dando la iglesia, que, ¿cierto?, es la viña silvestre, la uva silvestre. Nosotros somos, ¿cierto?, aquellos que, hermano, usted sabe que en el desierto Israel iba con Dios, pero faltaba el agua, y estaban reclamando. Sí. Y estaban alegando, y estaban murmurando, y decían, ¿y para qué lo sacó Moisés de Egipto? Allá había melones, cebolla, había comida, había carne, y aquí no hay nada. Y eso que Dios le hacía llover pan del cielo. Y eso que Dios golpeaba la roca y sacaba agua. Amén. Tenían sed, golpeaban la roca, salía agua. Amén. Sí. Tú ibas a buscar comer carne, el Señor le envió codornices, le destacó el campamento con codornices. Sí, Y amén. llenó el campamento, hermano. Casi 1 metro de codorniz, hermano, era lo que cayó. 2 codos, son 45 centímetros, 2 codos era la altura de la codorniz. 45 más 45, 90, casi 1 metro, hermano, de codornices por el error del campamento. Con carretillas, ¿sabes? Los que dicen las codornices en el campamento.
¿Cierto? Dios nos ayude. Entonces ese pueblo, hermano, ¿cierto? Viendo al Dios que estaba con ellos, al Dios que caminaba con ellos, al Dios que los llevaba a la tierra prometida, al que les prometió, ¿cierto? Que los llevaba a un lugar de bendición. Amén. Amén. No dio el fruto que Dios esperaba. No permaneció, murmuraban, se quejaban, reclamaban, querían sacar hasta Moisés. Si hay gente que no se conforma con nada, no le gusta nada, hermano. Si yo estuviera en el coro, hubiera cantado la otra, hubiera cantado la otra, la del domingo. ¿Cierto? Dios nos ayude, hermano. Hermano, hay que tener cuidado con las palabras, hermano, delante de Dios, hermano, porque, ¿cierto? Incluso María y Aarón murmuraban, sus propios hermanos murmuraban contra Moisés, hermano. Sí, amén. Si aquí no se puede confiar en nadie, hermano. Amén. Si, oiga, si hablaron de Moisés, que era el varón más manso, hermano, el hombre que estuvo 40 días una vez por el pueblo y 40 días otra vez para que Dios no destruyera el pueblo, Dios a subir a interceder por el pueblo. Dios, sí, amén. El hombre que, hermano, bajaba del monte con la gloria de Dios, su rostro iluminado, hermano, él no sabía que su rostro, hermano, estaba la gloria, alumbraba el rostro de Moisés. Aleluya. Pero aún así lo querían cambiar. Ay, Señor, Oh, Dios mío. Por eso, hermano, hay que cuidarse de las palabras, hermano. Hay que cuidarse de lo que uno habla de la presencia de Dios. Hay que cuidarse, hermano, de esas cosas, hermano, que no le agradan a Dios. Acuérdense cuando Cristo había muerto, iban los dos tristes camino a Maús. O sea, que ven, yo esperaba que Jesús era el Cristo. No lo dice, pero iban conversando, ¿cierto? Entonces, Sí. iban con tristeza. Y Jesús, como conoce esa conversación, cuando van caminando las dos hermanas, ¿a dónde va la hermana? Alábele. Hay que tener cuidado con las palabras, hermano. Porque las palabras Dios las conoce. Y Dios las muestra, hermano. Dios muestra, hermano, cuando usted habla las cosas. No hará nada Dios sin saber a sus siervos los profetas lo que ha de acontecer. Dios está mostrando en todo momento, hermano, las situaciones que usted está pasando. Bendito Dios santo. Dios muestra claramente, hermano, aleluya, las situaciones. Cuando uno, hermano, cierto, está renegando de Dios. Cuando está diciendo, Señor, basta, dijo Elías, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, mejor me muero ahora, mátame ya, Señor. aleluya, Dios mío. Esas son las palabras, hermano. Amén. Amén. Esas eran las palabras de la viña que Dios cavó. La murmuración. Renegaban. Dios trabajó con ellos, Dios los plantó, Dios los puso en la tierra de bendición. ¿Cierto? Ellos no trabajaron en las viñas, tenían los campos, tenían los árboles con frutos, tenían la bendición, los ríos, todo hermoso en la tierra prometida. Santo. ¿Pero qué hicieron ellos? Se apartaron de Dios. No hicieron la voluntad, no permanecieron en él. Apenas Josué que lo instaló, Josué, ¿cierto? Que fue el sucesor de Moisés, hermano. Acuérdense que Moisés llegó hasta el monte, Sí. ¿cierto? Porque no aguantó el pueblo. El pueblo lo hizo pecar, aunque él pecó, ¿cierto? Sí. Lo hizo golpear la roca, Golpear la roca. ¿cierto? No glorificó a Dios, se enojó. Señor, aleluya. ¿Y qué más? ¿Eso no se acuerda que quebró las tablas? Quebró las tablas. Y Aarón hizo el becerro. Y después murmuró contra Moisés. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el que entra, ¿cierto? A Israel es Josué, introduce, ¿cierto? Dios levanta a Josué y Dios introduce, ¿cierto? Aleluya. Y le da el último mensaje. Y dice yo, si ustedes quieren servir a Dios, a otros dioses, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hasta que me muera vamos a servir a Dios, dijo, con mi familia. Aunque ustedes no quieran servir, si esta es la iglesia, tiene que ser así, hermano. Amén. Israel, hermano, ¿cierto? Murió en el desierto. Israel, hermano, fue llevado cautivo a Siria, a Babilonia. Estuvo en Egipto, hermano. Pero aún así, sus corazones estaban en la esclavitud. Sí. ¿Amén? Amén. Ellos siendo libres, eran esclavos. ¿Sabe usted que ellos siendo libres en Egipto eran esclavos? Sí. Porque esa generación se crió en medio de toda la idolatría de Egipto. Sí, amén. ¿Amén? Amén. Es como nosotros que nos criamos en toda la idolatría del mundo. Sí. Ellos estando camino en libertad a la tierra prometida, hermano, estaban cautivos de la esclavitud de Egipto. Muchos en la iglesia, hermano, estando en la iglesia, están esclavos de las cosas del mundo. Están esclavos de las costumbres del mundo. Están esclavos de las modas del mundo. Están esclavos, hermano. Señor amado, aleluya. Bendito Dios santo. Aleluya. ¿Amén? Amén. Santo. Dios trabajó en su viña, Dios trabajó, Dios se preocupó de ellos, Dios los bendijo, los protegió, les dio calor en el desierto de la noche, les dio una nube que los guió en el día. Amén,
le dio pan, le dio agua, hermano, ¿cierto? Su calzado, su ropa nunca, ahí no hay costurero ni zapatero. No. Su calzado y su ropa nunca envejecieron, hermano. Aleluya. Es como los vestones pentecostales y los pantalones. A nosotros la ropa, a mí, por lo menos, me dura como 10, no sé cuánto yo tengo este vestón. Y los pantalones, ¿cierto? Y los zapatos duran años, no tenemos un closet lleno de 10 vestones iguales. Son los mismos. Son las mismas camisas, ¿cierto? Así espiritualmente uno también va pasando los años y uno, ¿cierto? Se va manteniendo en Dios. Se va, ¿cierto? Como dice, en lo exterior se va envejeciendo, van saliendo canas, arrugas, pero en lo interior uno se mira al espejo y todavía se encuentra joven, ¿cierto? Y todos te dicen, ¡ay, estáis más viejo! Pero uno se mira y se ve como más joven, Sí. ¿cierto? ¿Qué significa eso, hermano? Que uno en Cristo se va rejuveneciendo, hermano. La gracia de Dios en su Hijo, hermano, ¿cierto? Nosotros siendo, hermano, ¿cierto? De olivo silvestre, una viña silvestre, ¿cierto? Dios nos va poniendo esa bendición. Somos injertados. La bendición la tenía Israel. La viña de Israel, pero nosotros la iglesia ahora alcanzamos esa bendición, hermano. La raíz es Cristo, la raíz es su Espíritu Santo, ¿cierto? La que nos nutre y nos alimenta. ¿Usted sabe que la raíz lleva los nutrientes por las ramas y llega a los frutos? Así es la savia. Es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es el que viene, hermano, a manifestar los frutos. Por eso están los frutos del Espíritu. Sí, amén. Los frutos del Espíritu. Alguien me preguntó el otro día acerca de los dones, son distintos a los frutos del Espíritu. Sí, amén. Los frutos, hermano, los dones, hermano, se van manifestando. Sí. ¿Cierto? Hay dones de lengua, de profecía, ¿cierto? Hay dones de milagro, dones de sanidad. Esos son los dones del Espíritu Santo. Amén. Que eso no son todos los que tienen en cabeza. Cada uno tiene, Pablo dijo, son todos los profetas, tienen todos dones de sanidad, todos dones de milagro. No, cada uno Dios le reparte como somos un cuerpo. Amén, Amén. Señor, ¿Y qué aleluya. significa que yo soy un cuerpo en la iglesia? Que yo soy la mano. Pero no vamos a ser todos 20 manos. Son 2 manos en el cuerpo, ¿no? ¿Cierto? En el cuerpo tiene que haber 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, 2 pies. Amén. Sí. Esos son los dones del Espíritu de la iglesia. Uno tiene dones de sanidades, otros de milagro, otros de profecía, otros de lengua, otros de interpretación de lengua. Eso requiere el cuerpo, un trabajo conjunto. Amén. Y todos esos dones son para el mismo beneficio de la iglesia del Señor, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia, hermano, sea una iglesia que se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Es una viña verdadera, es una viña, hermano. Cierto, nosotros en la iglesia no teníamos dones, no teníamos talento, no teníamos nada, teníamos puro problema en el mundo. ¿Cierto? Como olivo silvestre, como fruto silvestre, hermano, ¿cierto? Desparramados, los frutos silvestres, nosotros ordenaditos, nosotros todos así como juntitos. Los frutos silvestres son para allá, unos para acá, unos por allá, para acá. Así estamos nosotros, ¿cierto? Pero aquí en la iglesia del Señor empezamos a dar los frutos que el Señor. Alguien nos va a hablar de eso, de esa diferencia, hermano. Los dones, hermano, pero los frutos del Espíritu tienen que estar. Sí, amén. Los frutos no son como los dones. Amén. Hermano, yo no tengo don de lengua, pero voy a tener don de sanidad. Pero no es lo mismo que los frutos del Espíritu. Gozo, paz, benignidad. No, hermano, que yo tengo algunos frutos nomás, pero no quiero gozo. No, si tiene que estar el gozo, la paz, la mansedumbre, La paciencia. la fe, el amor, ¿cierto? Lo que habla, ¿cierto? La paciencia, lo que habla, hermano, el fruto más importante es el amor, ¿cierto? Amén. El fruto del amor es el primero que tiene que estar, porque estando el amor de Dios, se empiezan a manifestar todos los frutos, hermano. Es como el Señor dijo, ama a tu prójimo, como a ti mismo, ¿cierto? Y ahí se cumple toda la ley. Porque si yo amo a Dios a mi prójimo, no le voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a hacer cosas malas. Amén, sí, Señor. Ahí se cumplen todos los mandamientos, porque los otros son enfocados a mi prójimo. A veces no se entiende eso, pero eso es así, hermano. Yo amando a Dios, ¿cierto? Voy a amar a mi prójimo. Amén. Porque el amor de Dios está en mí y se manifiesta hacia todo mi alrededor. Esos son los frutos verdaderos. Amén. Pero no pueden pasar los años y si no, que yo no tengo el de amor, me faltan todavía frutos y llevo 20 años. No, eso tiene que estar en la viña. Sí, amén. Esos frutos tienen que estar en la viña, hermano. No pueden dejar de faltar, tienen que ir apareciendo. Amén. Amén. Y si no están apareciendo, a eso quiero llegar, es porque desde la raíz no está llegando el nutriente para dar Aleluya, ese fruto. santo. Está fallando el camino hacia la raíz. El diablo parece que está con un serrucho cortando ahí la rama. Aleluya, ayúdanos, Padre. Está ahogado el árbol con un alambre. De cabeza le pone un alambre y pasa el año y el árbol está como ahogado. Ay, Dios
¿Cierto? Eso pasa, hermano, en la viña también, hermano. Que Santo. no empieza a dar fruto porque hay algo que está estorbando en la raíz. La savia es la que lleva, hermano. La savia es la que lleva los nutrientes. Así, ¿Viste amén. cuando le hacen una herida, un corte y sale savia? Sí, amén. Ese es, hermano, lo que Santo. lleva los nutrientes por todo el árbol, hermano. Bendito Dios, sí, Es amén. como la sangre, hermano, del cuerpo humano que lleva, ¿cierto? El oxígeno lleva toda la vida, ¿ves? Sí, amén. Uno puede estar sin comerse el día, hay gente que ha ayunado 40 días y no se ha muerto. Sí. Pero hay gente que ha ayunado un día y ya se anda muriendo. Medio día he visto gente desmayándose. Oh, Dios nos ayude. A lo que quiero llegar, ¿cierto? Que nosotros, hermano, estando, hermano, ¿cierto? En esta viña, siendo uva silvestre. Nosotros somos la uva silvestre que está manifestando la bendición de Dios. Si la uva que Dios esperaba en Israel, el fruto que Dios esperaba, ¿cierto? Fracasó, pero no que Dios lo quisiera que fracasara, Santo. sino porque ellos dejaron de buscar a Dios. Sí. Ellos se alejaron de Dios. Amén. Como decía mi hermano en los de Jeremías 6:16, el Señor decía: paraos los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Le decía el Señor, Sí, amén. esa es la palabra, ¿cierto? Los llamaba el Señor con lazo de amor, pero ellos decían: no andaremos, no queremos andar en la presencia de Dios. Eso decían ellos. Respondían eso, como Jeremías cuando termina diciéndole al Señor, ¿cierto? Le consultaban a Jeremías: ¿qué vamos a hacer? El Señor dice: entréguense nomás. Y ellos decían: no lo vamos a entregar nada. No querían hacer la voluntad de Dios. No, quería. La voluntad de Dios era que ellos guardaran su vida, ¿cierto? Saliendo al rey de Babilonia. Pero ellos resistieron y le consultaban a Jeremías: ¿qué es lo que dice Dios? No, Dios dice que salgan. Y el rey decía: ya, bueno, está bueno, amén. Y después no lo hacían. Eso es lo que pasa, que muchas veces decimos amén y después no amén. Aleluya. Sí lo voy a hacer y después no lo hago. Ay, Dios mío. Eso, hermano, porque, hermano, la raíz, hermano, la savia no está llegando hacia la rama, no está subiendo, hermano, aleluya, ¿cierto? La raíz, hermano, el nutriente, lo que necesita la uva silvestre, nosotros que somos la uva silvestre, hermano, ¿cierto? Que nos está pasando lo mismo que le pasó a Israel. Santo. ¿Saben lo que le pasó a Israel? Llegó, tenían casa, tenían viña, tenían todo y se olvidaron de Dios porque lo tenían todo. Y no necesitaban de Dios. Eso pasa, hermano. Ya la iglesia está cómoda, tiene todo, está bendecido, tiene buenas casas, buenos trabajos, buenos autos, tiene buena alfombra, buenos pisos. Santo. Pero se ha empezado a alejar de Dios. Aleluya. La comodidad que tenía Israel en la tierra prometida lo alejó de Dios. Y la comodidad que la tiene la iglesia actual, eso es lo que separa al hombre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando estamos en necesidad buscamos a Dios. Cuando hay enfermedades graves, los hijos buscamos a Dios. Cuando el trabajo, ¿cierto? Las cuentas están llegando por arriba, por abajo, como digo, están llegando por todos lados. Las cuentas de luz, las cuentas de agua, el dividendo, ¿cierto? El gas, acabó el gas. Empezamos a clamar a Dios. Pero, hermano, cuando estamos en bendición nos relajamos. Santo. ¡Nos relajamos! Aleluya. En la noche, ¿para qué voy a orar si tengo buena pega? Tengo buen sueldo. ¿Para qué voy a orar si mañana igual voy a estar en el coro? Igual voy a coordinar. Igual voy a estar en la puerta. No, hermano, si es una honra, una bendición es Sí, trabajar, amén. estar trabajando en esta viña, Sí, hermano, aleluya. amén, amén. Es una honra, hermano, que hay que ir agradeciendo, Ya. que hay que ir, Señor, Sí. usa tu pueblo, usa Orando, el sí, amén. usa el coordinador, Santo. usa el predicador. Mañana no me toca coordinar, pero usa el coordinador, usa el predicador, Sí, amén. usa los coristas. Amén. Bendito Oiga, cuando Dios. uno se está cantando, se acostumbra a cantar, y cuando se sienta a la banca se siente extraño ya no cantando. ¿Cierto? Tiene ese deseo de cantar. Pero uno observa, hermano, ¿cierto? Ahí, que me gustaría estar, no es que uno anhele, ¿cierto? No estoy hablando de anhelarlo así con envidia, sino que uno, ¿cierto? Es el trabajo que Dios le ha dado a uno, y uno está acostumbrado a desarrollar ese trabajo. Amén. Entonces, hermano, nosotros, hermano, cuando no estamos en el lugar ese, hermano, ¿cierto? Que Dios nos tiene, como que lo extrañamos, lo anhelamos porque estamos acostumbrados a él. Acostumbrado es lo que digo. Es una costumbre. Pero esa costumbre, eso no es una costumbre, es una bendición. Una bendición. No es costumbre, es una bendición de Dios estar en la puerta, Bendición. estar en el coro, es coordinar, es predicar. Es una bendición que ha alcanzado la presencia de Dios. Sí, Y amén. tengo que alimentar esa bendición, tiene que nutrirse, tiene que llenarse
gozo. Es un gozo estar en el coro. Sí, amén. Oye, ¿a quién le gusta un corista entero aburrido cantando con care limón? No, pues si los coros son de gozo, de alegría, ¿cierto? Y el que está cantando se goza, porque le gusta cantar, le gusta, se goza alabando a Dios. Eso es el fruto. Pero hermano, no hablo de la adoración, estoy hablando de la adoración, no se pone triste, como que se pone melancólico, ¿cierto? Cae las lágrimas porque uno adora a Dios, siente la presencia Sí, de amén. Dios. Es raro que uno adore a Dios y esté riendo. Porque por eso no es lo mismo la alabanza que la adoración, ¿cierto? Sí, Uno se amén. quebranta porque se rinde a Dios, se entrega en el corazón, se derrama ante Dios, ¿cierto? Y eso produce el fruto de quebranto, el fruto de lágrimas, el fruto de clamor, el fruto de humillación, el fruto, hermano, ¿cierto? Muchas veces dan ganas de tirarse al suelo, Ay, Dios santo. revolcarse en el suelo. Aleluya. ¿No han andado nunca ganas de revolcarse en el suelo, hermano? Sí, bájalo, hermano. ¿Y qué van a decir los demás? Eso pasa. Me dan ganas de correr y qué van a decir los demás si me estoy corriendo. Obviamente no va a saltar del púlpito para abajo. Pero dan ganas de moverse, de cierto, de expresarse, hermano. Sí, Por eso amén. David cuando se expresó delante de Dios, ¿cierto? Lo hizo con todo su corazón. Sí, amén. Es que no hay que remediar, no, si no dicen nada, es que no hay que remediar. De hecho, la hermana, algunos dicen, no, que no remedien. ¿Y qué hace la hermana cuando dan vueltas? Es como ilógico, ¿cierto? Danzan, dan vueltas, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Pero no se puede cantar de remediar, pero la hermana cuando danzan hace ese movimiento. Y nadie dice nada. Entonces uno tiene que tener una claridad Sí, amén. de las cosas, hermano, la expresión de alabar a Dios, si puedo darme una vuelta, si quiero darme un salto, si quiero caminar ahí, ¿cierto? Eso es el espíritu del movimiento, es lo que nutre, hermano, es lo que da el fruto, hermano, es la raíz que está enviando, esa savia, está enviando esa bendición a las ramas, está enviando la bendición al corista, al portero, al coordinador, aleluya, el fruto silvestre, que ese hermano estaba en la calle, que estaba en la plaza, ese fruto que estaba perdido, ese fruto que Dios no lo plantó, ese fruto, hermano, Dios, hermano, es un olivo silvestre, esa viña silvestre, hermano, que creció y está dando fruto en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa, hermano. Yo cuando me convertí al Señor, después de 3 días amanecido en la calle, no llegué por el mensaje de Dios. No llegué porque escuché al predicador predicando. No llegué, hermano, a la iglesia y escuché al pastor predicando y me impactó el mensaje. ¿Sabe lo que me trajo? La presencia de Dios que extrañaba. La presencia de Dios que anhelaba. La presencia de Dios que un día dejé atrás. Esa presencia me llevó. El Espíritu Santo me llevó, hermano, me impactó el Espíritu. Porque yo conocía la palabra, conocía las profecías, conocía las danzas, conocía las lenguas. De niño vimos la iglesia, hermano, conocimos la iglesia. Y eso, hermano, aleluya, cuando yo estuve, hermano, no fue el mensaje, no fue la palabra, no fue el pastor cuando llegué. Yo cuando llegué, hermano, me tiré al suelo y lloré como 2 horas en la presencia de Dios y rendí mi vida al Señor. Aleluya. Y le pedí perdón a mi pastor, le pedí perdón a todo el mundo. Ay, gloria a Dios. Santo. Le pedí perdón a mi pastor por haberme apartado, por haber dejado la iglesia de lado. Ahora la gente se va, vuelve y llega a la iglesia como si nada. Aquí te la traigo, Peter. Y no digo por los hermanos que están acá que se sientan mal. Porque eso, hermano, aleluya, es lo que produjo, hermano, que Israel, la viña que Dios cavó, no dio fruto, no da clamor, no da alabanza, no da alegría, no da gozo en la presencia de Dios. Solamente había religión, había liturgia, estaban los mandamientos, estaban los sacrificios, estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban los ministros, estaban los instrumentos, pero no estaba la gloria de Dios Gloria en de su Dios. viña, no estaba la gloria de Dios en la Sí, viña que amén. él cavó. Amén. No estaba la gloria de Dios, no estaba la voluntad de Dios. Sí, amén. Damos gloria porque hoy la voluntad de Dios está en esa fruta silvestre, en esa uva silvestre, en la iglesia de los gentiles, en la iglesia que no se acabó, que no se trabajó, pero esa iglesia la levantó el Señor. Ese es el fruto, Dios nos dio el fruto silvestre, el que alaba a Dios, el que bendice a Dios, tiene pruebas, tiene problemas, aleluya, pasa necesidades, pero sigue dando fruto agradable, fruto del labio que confiesa en su nombre, fruto que bendice al Dios que lo llamó. Sí, aleluya. Póngase en pie, mi hermano. Esa es la viña. El Señor le dijo, ¿y qué haré a esta viña? Bendito Dios. Ellos mataron al dueño de la viña. Santo.
Ahí viene el hijo, dijeron, el heredero. Matémoslo y apoderémonos de esa viña, dijeron. Eso eran los labradores, eso era el hombre, esa era la uva que Dios esperaba, ese fruto precioso en su viña. Pero aleluya, en vez de la uva, ¿cierto? De lo que él trabajó, era la uva silvestre, es la que dio fruto. La uva silvestre es la que está manifestando la gloria de Dios en la tierra. Usted es la uva silvestre, yo soy la uva silvestre. La iglesia es la uva silvestre. Amén. El fruto visible de esa viña. Bendito sea Aleluya. Dios santo. Bendito sea Dios. Es el fruto del que no se trabajó. Es el fruto del que no se cuidó. Es el fruto que nadie se preocupó. Esa uva silvestre, Él la hizo nacer. Él la hizo crecer. Él la hizo florecer. Ese fruto silvestre, hermano mío. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Dice el Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Santo, aleluya. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Abortillaré su cerca y será hollada. Hollada es pisada. Amén. Sí, amén. Haré que quede desierta. Bendito Dios. No será podada ni cavada. Amén. Y crecerán el cardo y los espinos. Sí, mi Dios. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ya. Ciertamente la viña, dice Jehová de los ejércitos, en la casa de Israel. Juan lo dice, a los suyos vino, Suyo no recibieron. a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Ya. Ese de la viña, a los suyos, Israel. Esa viña el Señor vino en aquel día. Bendito Dios. Les predicó, los montes se llenaban, las multitudes le seguían, la gente decía Hosana al Hijo de David. Pero en esa viña estaba escrita una palabra que decía, Él era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Santo. Esa viña se dispersó, mi hermano. Santo. Sí, El pastor amén. fue herido. El hijo, el heredero. Ellos dijeron, matémosle. Ellos dijeron, más vale que muera un hombre y no toda la nación. Hasta haya socaranta nada. Ellos dijeron, este es el heredero de la viña, matémosle. Le crucificaron. Le negaron, le escarnecieron, Señor, amén. horadaron sus manos, horadaron sus pies, Santo. decían, baja ahora de la cruz Ay, y santo. creeremos en ti. Santo. Otros decían, a otros salvó, ¿por qué no se salva?